Escuela Sabática de Jóvenes. Queremos ser la generación que verá a Cristo volver. Abre tu corazón y disfruta de este momento pensado especialmente para ti. ¿Comenzamos? Esto es Escuela Sabática de Jóvenes. Bienvenidos a un programa más de la Escuela Sabática de Jóvenes. Esta vez traemos la lección, ya el pastor Ítalo del CADE, somos misioneros voluntarios de ITSAE CADE. El pastor Ítalo me imprimió, así que muchas gracias al pastor Ítalo y muchas gracias al CADE que nos presta este espacio, este lugar con iluminación, un mejor sonido, ¿sí? Internet, que estos días estuvimos viajando mucho, se complicó la verdad, pero ahora yo creo que este lugar tal vez vamos a grabar acá todos los programas, ¿sí? Tenemos Recuerda no olvidar, la lección número 3, y traemos un invitado especial. Las redes en internet nos conectan con personas de diferentes países, personas de Sudamérica, pero también personas de otros continentes. Así que eso es un punto a favor del internet, de las redes sociales. Y gracias a eso pudimos conectar con una persona de Colombia, por ejemplo, ¿sí? Así que vamos a presentar a nuestro invitado especial de este programa, en 3, en 2, en 1, nuestro invitado de este programa. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es el pastor Nicolás Ramón. Yo soy del hermoso país de Ecuador, donde Kevin actualmente se encuentra. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este momento especial. Gracias, Kevin, por la invitación. Estoy felizmente casado. Mi esposa se llama Joana, ella es enfermera. También en estos momentos está ejerciendo su profesión. Bueno, me encuentro en esta oportunidad trabajando como pastor de jóvenes para la Iglesia Adventista de Palermo en Bogotá. Labor la cual disfruto mucho porque si hay algo que me gusta hacer es trabajar por y para los jóvenes. Y bueno, uno de mis hobbies tal vez que quiero compartir con ustedes, me gusta mucho la lectura y cuando tengo el tiempo me gusta ver deportes. Entonces trato de ahí de equilibrar un poco mi tiempo con esos dos hobbies. Y Kevin, feliz, contento. Y también a nuestros amigos que nos están viendo en este momento, saludarles y decirles que hoy Dios va a tener un mensaje muy especial para nosotros. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por su introducción, por comentarnos un poco sobre usted. Y también estaría bueno que nos comente, sé que un poco sube usted contenido también de la Escuela Sabática de Jóvenes. Si quiere nos puede comentar un poquitito también para choquearlo en las redes después. Claro que sí. A partir del año pasado tuve la oportunidad de poder grabar la temporada de Inverso, la lección anterior que tuvimos con la Unión Colombiana del Sur. Y este año Dios nos dio nuevamente la oportunidad de poder grabar con jóvenes de otra ciudad de Colombia. Y estamos, recién arrancando los videos de esta linda temporada de Vuelta al Altar. Y Kevin, una experiencia maravillosa. La lección de Inverso es una lección que se presta para profundizar. Sí. Y también es muy práctica y dinámica al momento de entenderla. Así que ha sido una linda experiencia que hemos tenido y Dios nos ha permitido introducirnos mucho más en este tema de las plataformas sociales. Muchas gracias, pastor. Sí, la verdad que este trimestre con el tema de la adoración, del altar, se pone bastante bueno y también que la Iglesia Mundial Adventista enfatiza en eso, ¿no? La adoración, justamente, por ejemplo, tenemos hora 24/7, ¿no? Así que tenemos muchas herramientas para esto. Tenemos Recuerda no olvidar, ¿sí? Y antes de continuar con el desarrollo de la lección, tenemos un pequeño espacio de oración que se llama Echar nuestras redes, ¿sí? Consiste en que tanto vos que estás del otro lado y nosotros también tenemos diferentes pedidos de oración y tratamos de justamente alcanzar a otras personas, ¿sí? A través de la oración, ya sea una persona que no viene a la iglesia, ya sea algún vecino, algún conocido o situaciones en particular. Y le quería preguntar, pastor, si tiene algún pedido de oración para este programa. Claro que sí, me gustaría que pudiésemos orar por los jóvenes. Esta semana que pasó tuvimos el lindo privilegio de tener nuestra campaña juvenil y puedo llegar a una conclusión. Hay muchos jóvenes en necesidad de Dios. Entonces me gustaría orar por los jóvenes para que Dios pueda obrar en el corazón de cada uno de ellos y que también puedan saber que hay una iglesia que los ama y desea tenerlos con nosotros en el templo de Dios. Amén. Entonces, ¿me acompaña en una oración? Voy a orar. Amén. Genial. Padre, muchas gracias porque estamos en este momento compartiendo un poco de tu palabra, Señor.
Te pido especial oración por los jóvenes, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y de cada uno de tus jóvenes, Señor. Jóvenes que están fuera de la iglesia, pero también jóvenes que están dentro de la iglesia misma, Señor. Te pido por cada uno de ellos. También te agradezco por la educación adventista, Señor, esta oportunidad que nos das de poder educarnos en tu palabra, Señor, con tus principios, con tus valores. Muchas gracias por este programa. Te pido que seamos instrumentos, Señor, que no seamos nosotros los que hablamos, sino que el Espíritu Santo pueda descender y pueda hablar a través de nosotros, Señor, para que el mensaje llegue clarito a los corazones de cada uno de los jóvenes. En tu nombre oramos. Amén. Como siempre tenemos nuestra pregunta introductoria, ¿sí? Y esta vez la pregunta es la siguiente que le hago a usted, pastor. ¿Qué elemento de tu casa le hace acordar algún milagro? Bueno, mira, tengo aquí a pocos metros una libreta. Cuando estaba en la universidad desarrollé una libreta de oración, la cual me permitía anotar algunas peticiones específicas. Y en un momento de mi vida la dividí en dos, porque yo quería colocar algún milagro que Dios estaba haciendo o iba a hacer en mi vida. Y allí en esa libreta está escrito un milagro que pasó conmigo y mi familia hace un tiempo atrás, y es que nosotros sufrimos un accidente de tránsito, y yo coloqué ese mismo día, llegando a casa después de todo lo que pasó. Fue algo fuerte para la familia, gracias a Dios no pasó nada en nuestra vida, Dios nos protegió, y me acuerdo clarito, anoté 9 de agosto, lo anoté ahí, lo subrayé, dije, en esa fecha Dios me dio una nueva oportunidad de vida y nunca lo voy a olvidar. Allí tengo y lo recuerdo constantemente porque es algo que me marcó la vida, Kevin. Y bueno, eso lo considero como un milagro, pero quise anotarlo porque quería específicamente acordarme de esa bendición que Dios tuvo con mi familia. Qué gran milagro, qué fuerte también. Hay tantos accidentes automovilísticos, ¿no? Algunos salen bien, otros salen mal, pero bueno, lo lindo es que queda anotado ahí y cada vez me imagino que lo veo, que lo miran. Bueno, y agradezco a Dios. Claro, le agradezco a Dios y bueno, le vienen memorias, ¿no? Es un poco de lo que vamos a hablar en esta lección para el sábado 19 de abril. Recuerda no olvidar, nuestro texto bíblico está en Génesis 12, del 1 al 9. Vamos a hablar un poco de Abraham, un poco de los altares, ¿sí? Así que te pido que traigas tu Biblia, trae tu lección, trae algo para marcar, un resaltador, por ejemplo. Subí el volumen, subí el brillo también y sumate al repaso completo de la Escuela Sabática de Jóvenes que se publica todos los lunes. Ahora sí, primero y principal, nuestro texto bíblico. Génesis 12, del 1 al 9. Le quería preguntar, pastor, a usted de estos versículos, ¿le quedó alguno en particular? ¿Alguno le llama más la atención? Sí, fíjate, Kevin, que los primeros 2 versículos llaman mi atención porque nosotros en nuestra vida, cuando recibimos alguna especie de llamado, invitación de parte de Dios, hay algunos que nos gustan y otros que nos hacen salir de nuestra zona de confort. Y Abraham vivió el segundo que te comento. Me gusta mucho que el texto de Génesis 12 empieza diciendo que Dios le dijo claramente a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y posteriormente él sigue diciendo: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. En la teoría suena lindo, pero en la práctica Abraham no sabía sobre qué estaba pisando. Él estaba solo escuchando a Dios diciendo: mira, esto va a pasar con tu vida, pero Abraham, teniendo todo, estaba saliendo a un terreno desconocido y obviamente estaba por cumplir una promesa que todavía sus ojos no iban a ver. Entonces, Kevin, me llama mucho la atención eso, porque Dios, cuando nos llama, Él es directo. Pero así como Él es directo, también inmediatamente nos dice: no te preocupes, que lo que te voy a dar va a ser mucho mejor. Claramente. Y Abraham, bueno, confió ciegamente y obedeció. Ya lo vamos a ver más adelante. Teniendo todo, ¿no? Claro. Tenemos Mi otra mente, el primer subtítulo. Bueno, habla de una pequeña experiencia, ¿no? de otro pastor también que guardaba su manera de recordar que tenía que orar por alguien, era a través de un calendario. Bueno, y siempre que sonaba el calendario le hacía recordar eso.
Y muchas veces en la Biblia, o en esas épocas también, había diferentes formas, ¿no?, de acordarse diferentes hitos de la historia, diferentes encuentros. Por ejemplo, puedo mencionar, y usted si tiene otros para mencionar también lo puede hacer, pero yo recuerdo, por ejemplo, canciones o incluso poemas también puede ser, ¿no? Y cosas donde las personas recordaban diferentes historias, ¿no? Y ahí también están los altares, ¿no? ¿Y qué propósito muchas veces tenía el altar, pastor? Miren, quiero decirles que yo tuve una experiencia cuando yo estuve como misionero en Colombia. 2 años serví a Dios como misionero y después fui a estudiar teología, pero en el primer año preparándome como misionero en Villa Sana Redención, yo recuerdo que había una piedra gigante en un lugar de la montaña donde yo estaba, y recuerdo que ese fue mi altar durante 1 año exactamente. Mira. Y cada vez que yo pasaba por ese lugar, sabía que me tenía que detener a orar. Y no había ni un solo día en el cual yo no lo viera y me iba. Algunas veces trataba de no ver mi altar porque estaba apurado y tenía muchas cosas por hacer. Pero comúnmente hacía. ¿Saben qué me di cuenta? Me di cuenta que el ser humano olvida fácilmente las cosas que Dios está haciendo en la vida de uno. Y es por eso que uno muchas veces tiene que pedir a Dios que le recuerde o que ayude, que la mente pueda estar constantemente en un recuerdo de todas las cosas que Dios estaba haciendo. Dios conocía el corazón de Abraham y también el corazón del pueblo, y él sabía que necesitaban sí o sí recordatorios de su poder. El altar significa o simboliza una manera de recordar lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Pero eso más es para el ser humano, ¿sí? Escuché en estos días a un joven preguntándome: pastor, ¿el altar me sirve más a mí o le sirve más a Dios? Bueno, el altar en realidad nos sirve a nosotros, porque es una manera en la cual Dios dice: quiero que tú me recuerdes quién soy, quiero que tú confíes y no tengas duda de que lo que yo estoy haciendo en tu vida es algo especial. Entonces, Kevin, amigos que nos están viendo en este momento, quiero recordarles que los altares que nosotros elevamos a Dios son maneras de recordar quién es Dios, lo que hace Dios con nosotros y la manera como Dios nos está guiando en el camino. Muy bien. Saben que también les comento, justo hablando del altar, hace poco visité la casa de mi suegra, y bueno, mi esposa tiene su hermana que es bastante consagrada, ¿no? Y lleva una vida de comunión con Dios, ¿no? Y saben que tiene una particularidad, y si Patricia me está mirando, lo voy a contar. Tiene 2 escritorios ella en su cuarto. Un escritorio para estudiar, que está con libros, con la computadora, resaltadores, y otro escritorio apartado, separadito, que no hay nada, solamente una Biblia. Es un escritorio especial, ¿no? Y eso es un poco también de los altares, ¿no? Separar algo especial para recordar a Dios, ¿no? En nuestras vidas. Pasamos al próximo subtítulo. Tenemos una promesa que vale la pena recordar. Y nos habla un poco de Abraham. Y ahí es donde yo quería hacer una consulta, pastor. ¿De dónde sale Abraham? ¿Cómo es conocido? ¿Quién era? ¿Creía en Dios antes? ¿No creía? Bueno, mira, la vida de Abraham tiene un significado muy importante, porque él fue llamado ya en una edad de su vida donde las personas lo único que piensan es en descansar. Claro. Ya se trabajó un tiempo, entonces como ya trabajé un tiempo, yo pienso ya en bajar la guardia. Claro. Pero tú te das cuenta que en la Biblia, tanto ejemplos como Abraham o como Moisés, Dios llega en el momento de su vida donde menos lo espera, donde ya quieren bajar la guardia, y entonces Dios les dice: tranquilo, que es solo el comienzo de lo que yo tengo para ti. Y con Abraham no fue la excepción. Él vino de una familia con algunos inconvenientes, con algunos problemas, y había siempre ese descontento en muchas cosas. Y Abraham también viene de una experiencia de desconfianza con Dios, en la cual él dice: Señor, tú me estás prometiendo cosas, y entonces yo te voy a ayudar, me voy a adelantar,
Y entonces ahí ocurre lo que nosotros conocemos, ¿no? La experiencia de Ismael, un hijo que no era en la mente de Dios algo que Dios estaba teniendo presente. Y entonces Abraham se convierte de otra manera en un forastero, en el buen sentido, porque Dios lo está llevando a cumplir su propósito, pero en ese trayecto Abraham tiene una experiencia de fe y él aprende a tener fe, porque él pensaba que confiaba en Dios, pero cuando Dios lo empezó a probar se dio cuenta que la fe no era únicamente decir yo creo en Dios. Abraham pasó de una teoría a una práctica, y es por eso que ya más adelante, como lo vamos a ver en la lección, se lo conoce con un nombre muy particular, Abraham, en su caso de la vida. Entonces Abraham era una persona que venía golpeada por muchas cosas. Él ya no creía que Dios iba a poder hacer algo en su vida, pero en ese momento donde no parece nada, entonces llega Dios con su promesa, y a partir de ese momento, Kevin, amigos, es que Abraham recién empieza a tener una relación con Dios real como tal. Entonces me llama mucho la atención porque la vida de Abraham subió altos, bajos, pero él siempre se mantuvo muy dispuesto a poder desarrollar una relación especial con Dios. Exactamente. Bueno, eso incluso pensando en nosotros, los jóvenes, puede ser un antes y un después, ¿no? Tal vez nosotros creemos en Dios, obviamente, venimos a la iglesia, pero tal vez no tenemos ese momento antes y después, ¿no? Como Abraham, pasó de la fe a la acción, ¿no? A seguir plenamente, ciegamente lo que Dios le dijo, ¿no? Y así nos cuenta la lección. Abraham tenía 75 años, ya estaba, como usted dice, que esto estaba bastante bueno, ya estaba en una edad donde tenía que descansar, relajarse, pero bueno, deja todas las comodidades y sale, ¿no? Sale me imagino, con un montón de gente, a Lot, a la familia, a los sobrinos. Y con muchas dudas, Kevin, con muchas dudas, porque él no tenía nada, para él el futuro era incierto. Entonces cuando tú tienes un futuro incierto y ya tienes una vida hecha, para ti eso genera un cierto temor, y eso era lo que le pasaba a Abraham de otra manera. Claro, tienes razón, no me lo había puesto a pensar, como ir como al vacío, digamos, ¿no? Pero bueno, lo único que te sostiene, digamos, como si tu cara a tierra era la fe, nada más. Qué loco, che. Bueno, después tenemos la promesa, ¿no? Que tal vez la promesa la podemos sintetizar en que Abraham iba a tener una gran nación, muchos hijos, pero además de eso iba a ser bendición en su casa y también para los demás, ¿no? Porque a los demás también les iba a predicar con el ejemplo, ¿no? Y bueno, hoy tenemos, por ejemplo, la nación judía, ¿no? Que también parte de ahí, de Abraham, ¿no? Pero bueno, ya después de la historia vemos el tema del pueblo escogido, ¿no? Después tenemos que construye 2 altares en el camino. Y ahí capaz nos puede explicar un poco mejor esta sucesión de los altares que ha construido Abraham. Claro que sí. Quería decirles que Abraham al principio mira a la fe o a la creencia de Dios de una manera muy equivocada. Entonces él dice, bueno, tengo fe. Y él para Abraham tener fe es únicamente decir, creo en Dios. Y es importante en el transcurso, ¿sí? Hoy quiero que nos imaginemos tal vez como una línea de tiempo de lo que es la fe. Entonces normalmente escuchamos fe, creer en Dios. Pero hubo algo que Abraham le ayudó mucho en este proceso, y es por eso que en esos 2 altares que voy a hablar a continuación, él pudo desarrollar algo que si nosotros lo empezamos a hacer, nuestra vida de fe va a cambiar totalmente. Y es que Abraham empezó a desarrollar una fe de la cual no podía ver, y eso surgió a partir de la confianza que había desarrollado con Dios. Que si él no hubiese tenido momentos de fe, momentos en los cuales su fe hubiese sido probada, la fe de Abraham hubiese sido una fe muy endeble, una fe muy, muy sutil, pero a partir de lo que pasó a Abraham, su vida cambió por completo. Por lo menos la lección menciona 3, pero ahorita en estos 2 que voy a mencionar me llama mucho la atención, porque en el primero, en Génesis 12:7, dice que edificó allí un altar a Abraham, a Jehová, quien se le había aparecido. Y aquí me gusta porque Abraham lo hace para recordar quién es Dios. Y yo quiero aquí preguntar a nuestros amigos si pueden comentar en el chat, ¿qué prácticas ustedes
hacen o realizan que les ayudan a recordar quién es Dios para ustedes. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra cotidianidad para recordar quién es Dios? Muchas veces ni siquiera recordamos quién es Dios y nuestra vida pasa todo el tiempo con cosas y hago cosas y no recuerdo quién es Dios. Entonces, Abraham, en un momento de su vida, cuando estaba con todo eso que estábamos hablando, Kevin, él en Génesis 12:7 dice que tomó una pausa y entonces edificó allí un altar y Jehová se le apareció. Y posteriormente allí, después de unos momentos, inmediatamente ocurre algo interesante. Y es que en Génesis 12:8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda al occidente y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y bueno, creo que la lección hacía un énfasis muy importante en esta palabra, y es la palabra invocar. Saben que lo que tenía en mente Abraham es que él quería desarrollar algo más cercano con Dios, una relación más cercana con Dios, y una relación, que voy a utilizar esta palabra que puede ser desconocida para algunos, una relación de dependencia. Abraham quería empezar a dejar de preocuparse por el tiempo y él quería mejor desarrollar una relación de calidad con Dios. El ser humano se preocupa más por el tiempo, porque mira el tiempo y dice, bueno, Dios, te estás demorando, ya me prometiste. Entonces el ser humano piensa que si ya oro 6 meses, entonces ya es suficiente y Dios ya me tiene que responder. Entonces Abraham empezó a cambiar su mentalidad. Dijo, no, esto no me está funcionando. Lo que me funciona es que yo tengo que depender de Dios. No importa el tiempo, no importa dónde esté. Mientras Dios esté conmigo y me esté desarrollando una relación de calidad con Él, mi vida va a ser totalmente diferente. ¿Y por qué hablo, Kevin, de una relación de calidad? Porque Dios desea que la relación que tengamos con Él sea una relación de dependencia, una relación cercana. No que en algún momento me acuerde que yo creo en Dios y digo, pastor, me acordé que tengo que leer la Biblia, sino que Dios quería que Abraham dependiera totalmente de Él, que no se preocupara por la comida, que no se preocupara por el tiempo, que no se preocupara ni siquiera por las cosas que no habían pasado, que Abraham cada día diera un paso de fe, que cada día al despertar Abraham pudiera decir, yo sé en quién confío, no me preocupo por el mañana. Ese tipo de fe es la que Abraham nos deja a nosotros, pero eso lo desarrolló porque en Abraham hubo un cambio de chip y entonces él dijo, esto no me está funcionando, yo tengo que depender de Dios. Cuando dependemos de Dios, nuestra vida cambia totalmente y nuestra relación con Dios mucho más. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias por sumar toda la explicación. Y me hacía recuerdo lo siguiente. A veces me imagino que, bueno, Abraham está por ahí en su tienda y a lo lejos, ahí arriba en la montaña con el monte, veía, ¿no?, el altar que había construido. Y ahí decía yo, qué importante es recordar todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Pero tenerlos bien presentes, porque eso es lo que nos hace recordar que en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, Dios ha estado con nosotros y no nos faltó nada. Estamos vivitos, digamos, ¿no? Vivos, felices, y siempre recordar eso, ¿no? Que eso nos acerca, que nos hace más íntimos, ¿no? Pero bueno, Abraham era el que construía el altar, ¿no? El que lo edificaba. Tenemos que dar de nosotros también, de nuestra parte, querer esa relación íntima, ¿no? Como usted dice, depender totalmente de él, que lo demás, como hasta la comida, como hasta la vestimenta, todo, se lo dejemos en manos de Dios, ¿no? Pasamos al próximo subtítulo, es el problema de la promesa. Parece que hay un problema. Dice que Abraham llega hasta cierto lugar y parece que el lugar donde le dijo Dios que era su hogar, iba a ser, estaba lleno de cananeos. Ahí, ¿qué pasó, pastor? ¿Quiénes eran los cananeos? ¿Eran personas bravas? ¿Eran personas, no sé, grandes? Dios le había prometido algo, pero estaba ocupado el lugar. ¿Qué había pasado? Bueno, quiero mencionar antes que la fe tiene que estar en constante crecimiento. Si no hay crecimiento en la fe, entonces hay un problema grande, porque no vamos a depender de Dios a tal manera de que las cosas terrenales nosotros estemos tranquilos que Dios las va
las va a suplir. Y quiero decirte que cuando uno está cerca de algo, de alguna meta, se emociona porque dice ya, al fin. Sí. Pero cuando pasa algo y no llegas a la meta, entonces ocurre, y eso está mentalmente comprobado. Uno tiene dos opciones, o se regresa, o se queda ahí, o avanza y llega. Claro. Tienes tres. Y entonces, en ese momento, Abraham se dio cuenta que si no hubiese empezado a desarrollar una dependencia con Dios, no hubiese podido dar el paso de fe, aún con obstáculos en el camino. Yo quiero decirles que muchas veces se nos habla de una fe al inicio, que es una fe robusta, una fe fuerte, y también una fe al final, cuando ya todo se resuelve y tú dices, gracias Señor, eres un Dios grande, pero muy pocas veces se habla de la fe a medio camino, cuando la fe está en el medio, cuando tú ves y dices, me regreso, o dejo de confiar, y cuando ves adelante y no ves nada, y entonces tu mente empieza a decir, bueno, ¿qué hago aquí? Me retracto, me regreso, dejo de confiar, sigo, ¿qué hago? Abraham, dice la Biblia, que estaba a punto de llegar al lugar que Dios le había prometido, y los cananeos eran personas malas, personas perversas, y Abraham se enfrenta a uno de sus primeros desafíos. Y saben que me gusta la manera como Dios tenía una relación con Abraham, porque en Génesis 15:1 Dios le resalta y le dice, Abraham, no tengas miedo porque yo soy tu protector. Y Kevin, amigos, creo que eso es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. No temas porque yo soy tu protector. Claro, y el ser humano tiene miedo porque cuando no ves y cuando estás a medio camino y parece que todo se truncó, claro, no hay nada que hacer. Bueno, la lógica humana te dice que más allá no hay nada, que no vayas, cuidado. Por supuesto, y tus amigos te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Déjalo ahí. Claro. Y tus padres dicen, no, mira, tranquilo, ya intentaste, ya eso no tiene solución. Bueno, ¿qué hago en ese momento? Dios te va a recordar que no debes tener miedo porque Él es tu protector. Y quiero decirles, no sé si lo sabían, pero cuando la Biblia utiliza este término hebreo de la palabra protección, tienen diversos significados, pero uno de los que más me gusta, y quiero que ustedes se puedan imaginar, yo recientemente vi un video, las águilas en los momentos de invierno abren sus alas y entonces tienen a sus hijos debajo de sus alas. Yo vi un video que me impactó, Kevin y amigos. Era un viento terrible en un invierno y ahí en una cámara se mostraba cómo el águila recibía todo el viento, pero el águila no movía sus alas, porque si movía sus alas, sus polluelos iban a morir. Y después de que pasó todo eso, se ve como el águila abre sus alas y los polluelos salen debajo de sus alas. David lo experimentó muchas veces y Abraham estaba empezando a desarrollar ese tipo de fe. Dios lo iba a proteger de tal manera que obstáculos iban a haber, pero la bendición se iba a cumplir. Claro, nosotros cuando ya vamos a llegar al camino final, dudamos si realmente Dios va a cumplir lo que nos dijo, pero Abraham aprendió que eso no tiene que estar en tela de juicio. El final ya está. Lo más importante es saber cómo yo estoy viviendo, Kevin, previamente, antes del cumplimiento de la promesa que Dios me da. Amén. Y ahí me lo imagino, Abraham, ¿no? Creciendo de a poquito en la fe, en eso, esto como dice, usted dice, en ese, si lo ponemos en una línea de tiempo, a la fe, está en ese segundo donde te dice, bueno, o me vuelvo, o Dios me prometió. Claro, Dios me prometió que Canaán, pero está habitada, ¿qué voy a hacer al final? Y bueno, Abraham confió nuevamente en Dios y hizo otro altar también, ¿no? Puso su tienda, hizo otro altar para recordar que Dios estaba ahí también con él. Y lo que más me gusta, y no sé si hay otros términos iguales en la Biblia, pero dice que Abraham era amigo de Dios, ¿no? Y tenía un nivel tan alto de fe que ya era amigo de Dios. ¿Esto se repite con otras personas, así que tan textual? Bueno, mira que por lo menos con David se dice que David era una persona que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en la Biblia la única referencia que se da amigo de Dios era Abraham. Y hay una referencia en Génesis 5:25 en donde Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios y desapareció.
nosotros ahí por inferencia podemos decir que Enoc ya era un súper amigo de Dios, tanto así que Dios le dijo, mira, yo ya no quiero ser aquí, quiero que te vayas conmigo y quiero mejor que sigamos desarrollando esa amistad. ¿Sabes, Kevin? Me llama impresionantemente la atención cómo se utiliza esta expresión, porque ahí tú te das cuenta que si Abraham era amigo de Dios, Abraham sabía que podía pasar lo que sea en su vida, pero un amigo jamás desea, un buen amigo jamás desea lo malo sobre ti. Un buen amigo está en las buenas y en las malas, está para apoyarte, está para aconsejarte. Yo siempre lo coloco en un plano humano. Los buenos amigos te dan consejos, aunque a muchas veces duelan, y te dicen, mira, yo te quiero como amigo y esto no te conviene. Y entonces Abraham desarrolló un tipo de relación con Dios, es un tipo de relación con Dios tan especial que fue llamado el amigo de Dios. Ya Abraham conocía cómo era Dios, y para él no había, aunque había temor muchas veces, él ya sabía cómo Dios estaba actuando. Claro, Abraham fue humano, pasó muchas situaciones, pero aún en momentos problemáticos, como ya creo que tú lo vas a tocar, Abraham supo cómo atender esas situaciones problemáticas. Entonces me llama mucho la atención. Esa es una de las expresiones más lindas que utiliza la Biblia, como amigos, algo íntimo. Sí. Que eso es lo que Dios desea que nosotros tengamos. Terrible, muy lindo. Y justamente ahora vamos a hablar de los problemas, de las partes difíciles, ¿no? Sí, pero también quería comentar lo siguiente, que cuando vos tenés a Dios como amigo, ya no tenés miedo de nada, ¿no? Estaban los cananeos ahí y Abraham tranquilamente podría haber escondido sus altares, ¿no? Por temor tal vez a los hebreos, o no adorar a Dios tan en público, ¿no? Pero sin miedo alguno, él elevaba su altar, y también era una forma de predicar, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? De evangelizar a cada cananeo que pasaba por ahí. Sabía que Dios estaba con Abraham. Ahora sí, pasamos al último subtítulo de este programa, es aparece un ayudador. Y ahí, si quieren, nos puede comentar brevemente qué había pasado con los pastores de Lot, que era su sobrino, con los pastores de Abraham. Bueno, mira que Lot es la contraparte de lo que es una persona que no había desarrollado una vida de fe. Lot se guiaba por lo visual, Abraham por la confianza en Dios. Y ahí están dos grandes tipos de personas: los que quieren ver las cosas para creer, y los que sin ver desarrollan una confianza plena en Dios. Mira. Y entonces Lot quería lo mejor, y Abraham, como ya era amigo de Dios, él dijo, a ver, a mí me conviene lo que Dios quiera. Exactamente. Y lo que Dios quiere no es esto. Que sea su voluntad. Sí, y entonces Abraham dijo no. Había una pelea ahí por tierras, Kevin. Claro. Y entonces, mira, si somos humanos, Abraham no tenía ningún derecho de ceder nada a Lot. Pero Abraham dijo, yo quiero evitarme problemas. Entonces, en Génesis 13:18 dice que él construyó un altar para recordar al Dios que había aliviado esa tensión y que había restaurado la paz. Exactamente. Sabes que vivimos en un mundo problemático constantemente. La gente quiere sobresalir, la gente quiere pelear. Muchas veces parece que cada uno está para su lado y me dices algo y exploto porque quiero. Pero Abraham aprendió a lidiar aún con este tipo de problemas tan grandes, y él ya sabía que la paz, que no es la ausencia de problemas, sino es la confianza que Dios está al control de las cosas. Entonces, claro, nosotros decimos paz y pensamos que es, ay, yo quiero que me saques de los problemas, pero para Dios la paz es que en medio de los problemas Él va a aparecer, y Él va entonces a decir, bueno, esto está bien, esto está mal, y yo voy a poder saber qué hacer, Kevin. Y aquí viene algo muy importante. La gran pregunta que los jóvenes se hacen, que nos hacemos todo el tiempo es, pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Si nosotros necesitamos desarrollar una vida de fe como la de Abraham, para que en nuestra comunicación con Dios podamos estar atentos a lo que Dios nos dice, mediante un amigo, mediante la Biblia, mediante la oración, mediante una matutina. Dios nos habla de muchas veces, y claro, como nosotros estamos con las cosas en el mundo ahí, puede ser que estemos descuidando
la voz de Dios. Entonces, en medio de esa tensión, Abraham, de una manera muy inteligente, calmó los ánimos y estableció un altar porque dijo: yo sé que Dios desea que podamos aprender a manejar los conflictos de una manera correcta como hijos de Dios. Amén. Ahí dio un punto muy clave. Cómo resolvemos los conflictos, ¿no? Tal vez el orgullo, tal vez estas ganas de sobresalir sobre el otro, ¿no? Y Dios, en Abraham, Dios le recordó que Él es el que da la paz, ¿no? Y bueno, el que puede ayudarlo cuando hay tribulaciones. Y también tenemos otro episodio muy conocido, Abraham e Isaac, ¿no? Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y Abraham no entiende, ¿no? Pero bueno, va. Y en el momento justo cuando está ahí, un ángel lo detiene y Dios le provee el cordero, ¿no? La Biblia menciona que Dios le provee el carnero, ¿sí? Y bueno, y acá también en el altar queda recordando que Dios nos ayuda en los momentos más difíciles, ¿no? Siempre es en los momentos más difíciles. Ahí sabemos que no tenemos que separarnos de Dios, es donde más cerca tenemos que estar, pero no es algo que se da de la noche a la mañana, como lo estamos repitiendo en todo este programa. Es algo que se va cultivando con el tiempo, ¿no? Me gustó mucho que mencionó esto. Pensémoslo, la fe como una línea del tiempo, ¿no? Y pensemos en qué etapa estamos, ¿no? Que es muy importante, hay que cultivarlo siempre. Y después la lección menciona sobre que tendríamos que conmemorar, ¿no? Todas las acciones que hace Dios en nuestra vida, ya sea con alguna canción. Ponía un ejemplo de personas que saben cocinar, bueno, con alguna cocina, con una comida y ofrecerla a las personas que lo necesitan. Acá yo notaba que expresar el agradecimiento a Dios por los milagros que hace en nuestra vida, con mis seres queridos, con mis familiares, con mis compañeros de la universidad, todo eso agradecer y recordar nos conecta más a Dios, ¿no? Nos hace traer esa memoria del momento que Dios tocó en nuestras vidas. Y la reflexión que yo me llevo de todos estos días, como mi pequeña conclusión, y también, bueno, recordando el título, es recuerda no olvidar, ¿no? Justamente. Yo creo que en nuestra vida diaria tendríamos que practicar más esto, ¿no? Acordarnos todo el tiempo de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo sé que vos que estás del otro lado, usted, pastor, yo, tenemos diferentes experiencias, ¿no? Usted mencionaba, por ejemplo, la del accidente, ¿no? Pasó un accidente y usted está aquí con nosotros hoy, ¿no? En mi vida yo también tengo mi testimonio personal, ¿no? Donde en un momento estaba dentro de la misma iglesia, pero alejado, ¿no? Y uno tenía que decidir qué iba a hacer, ¿no? Y también vos que estás del otro lado también tenés tu clic, que ese es el clic del cristiano que hablábamos en otro programa, ¿no? Así que recordá eso todo el tiempo. Siempre que estés ahí en la lucha, en que no sepas qué hacer, recordá, ese mismo Dios que te ayudó en ese momento, te va a ayudar en la situación que estés pasando ahora también. Así que esa es la reflexión que me llevo yo. Y ahí usted, pastor, también nos puede hacer la conclusión final de su llamado. Claro que sí. Bueno, quiero decir o dirigirme específicamente para alguien que está a mitad de camino, porque cuando estamos a mitad de camino es donde realmente se prueba la fe. Cuando empezamos, entonces estamos bien, pero a mitad de camino es donde realmente las cosas empiezan a tener un sentido especial en nuestra vida. Y es ahí donde el recordar lo que Dios ha hecho con nosotros fortalece nuestra fe y nos ayuda a depender de Dios. Y por nuestra mente ni siquiera va a pasar ni por un momento en que Dios nos quiere dar lo mejor para nuestra vida. Recuerda, si de algo podemos estar seguros, es que Dios es fiel y sus promesas son fieles. Eso sí podemos estar completamente seguros. Ahora, que el hecho que no veamos el final no significa que Dios no lo vaya a cumplir. Dios lo va a cumplir. Pero Dios nos dice, no te preocupes por eso, que ya está. Quiero que tu mente se enfoque en desarrollar una dependencia tan real conmigo que no te importe el tiempo y que no te importen las circunstancias, y que aun cuando haya pruebas en nuestra vida donde muchas veces dudemos realmente si lo que Dios quiere para nosotros es eso, Dios nos pueda dar la fortaleza. Abraham lo tuvo que aprender y hoy quiero invitarte, amigo, amiga que nos está sintonizando en esta oportunidad,
a que tu vida pueda transformarse, que nuestra vida pueda cambiar radicalmente y que nuestra fe pueda ser una fe buena, robusta, una fe constante, que eso es lo más importante, constante. La fe no es en un momento de nuestra vida, tenemos que tener una vida de fe, es una vida, toda nuestra vida. Así que quiero invitar a nuestros amigos a que puedan desarrollar esa vida de fe. No importa dónde estás en este momento, si Dios está contigo, la victoria final está asegurada. Amén, amén. Sí, es como usted decía, es respirar 24/7 a Dios, ¿no? Todo el tiempo Jesús, todo el tiempo Dios. Incluso recuerdo una meditación que daban acá el pastor Ítalo. A veces buscamos distraernos, decíamos, ya trabajé mucho, bueno, me voy a distraer con el celular, ¿no? Pero si en vez de distraerte con el celular, hablas con Dios, si tuvieras un amigo a tu lado, yo creo que también estarías conversando con él, no con el celular tal vez, ¿no? Así que hasta tus distracciones, hasta tus momentos donde no tenés nada para hacer, que sean con Dios, ¿no? Y crecer esta amistad y que en algún momento podamos llegar a decir, Kevin, Nicolás, vos que estás del otro lado, fue amigo de Dios. Gracias, pastor, y ahí le pido que pueda cerrar con una oración. Claro que sí, vamos a orar en esta oportunidad. Oremos. Padre amado, Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios que nos das la fuerza para poder mirar con nuestros ojos humanos, Señor, lo bueno y maravilloso que eres tú. A pesar de que hay situaciones en nuestra vida en donde no vemos absolutamente nada, en donde estamos a punto de llegar y se pone una barrera en nuestro camino, donde nuestra fe es probada, Señor, allí estás tú recordándonos quién eres. Que todos los días podamos tener, Señor, la oportunidad de poder recordar quién eres tú y de esa manera nunca dejar de confiar en tu poder, Padre Celestial. Gracias por esta linda oportunidad. A las personas que nos están escuchando en este momento, Señor, te pido que coloques eso en su corazón y que nos permitas desarrollar una vida de fe y de relacionamiento cercano y dependiente con Dios. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y porque tu palabra siempre habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Nicolás, Ramón, muchas gracias por estar en este programa, por su tiempo, por sus palabras, todo nutrió el programa con mucha información y también un mensaje especial para los jóvenes, así que muchas gracias y realmente te mando un abrazo ahí a la distancia. Gracias, amigo, privilegio para mí y también nuestros amigos que están con nosotros en este momento, ahí pendientes, que Dios les bendiga. En algún momento, amigos, esperamos conocernos personalmente para contar esas lindas experiencias de fe. Muchas gracias, porque tú vas a sacar pero en cada todo el año. Vamos a saludar también a la iglesia de Palermo, en Bogotá, ¿sí? Y antes que terminemos, tenemos la clásica pregunta de todos los programas, que es, si pudiera usted pensar en algún invitado próximo para repasar la lección de jóvenes, ¿quién podría ser? ¿Algún amigo de otra iglesia? ¿Algún amigo de otro país tal vez? Bueno, me gustaría decir al pastor Didier Noriega. Él es un pastor, en este momento tiene un lindo ministerio en Estados Unidos, en la iglesia de Escondido, en California. Él fue es uno de mis mentores en todo este proceso y ha sido un amigo de fe que he tenido, que Dios me ha puesto en la vida, así que lo recomiendo. Y bueno, esperamos también que pueda estar aquí en esta oportunidad con ustedes, que claro que sí. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos y nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Dios les bendiga.